En el corazón de Madagascar, donde la selva susurra secretos antiguos y las montañas tocan el cielo, surgió una figura que desafió al mundo entero, Ranavalona I, la soberana que decidió que su reino nunca sería una pieza más en el tablero de las potencias coloniales. Mientras Europa avanzaba con sus barcos de vapor y sus cañones, ella levantó un muro invisible pero impenetrable alrededor de su tierra. Su mandato no fue solo una política de aislamiento, fue una obsesión feroz por preservar la esencia de un pueblo que temía ser devorado por la modernidad foránea. Bajo su reinado, la lealtad se convirtió en la moneda más valiosa y la traición en el pecado imperdonable. La corte de Antananarivo se transformó en un escenario de intriga, donde cada susurro podía costar la vida y cada decisión marcaba el destino de millones. Esta es la historia de una mujer que amó su tierra con una intensidad que asustó a sus propios súbditos y a las naciones extranjeras. Una historia de poder absoluto, de un amor prohibido que cambió el curso de la historia y de la lucha desesperada por mantener la identidad de una nación en un mundo que exigía sumisión. Bienvenidos a la era de la reina que dijo no al imperio. En el corazón de Madagascar, bajo cielos que a menudo se tornaban grises por la inminente tormenta, nació una figura que cambiaría para siempre el destino de una nación. Ranavalona I no comenzó su vida como la temida soberana que la historia recordaría, sino como una princesa en un reino fragmentado por ambiciones desmedidas. Su esposo, el rey Radama I, había intentado abrir las puertas de su isla al mundo exterior, abrazando el comercio y las ideas europeas con una esperanza renovada. Sin embargo, la muerte repentina del monarca dejó un vacío inmenso, un abismo político que amenazaba con devorar la estabilidad del reino entero. La corte se llenó de susurros y traiciones, mientras los consejeros luchaban por el poder en una danza mortal de intrigas. Ranavalona, observando desde las sombras, comprendió que la supervivencia de su pueblo dependía de una decisión radical. No podía permitir que las influencias extranjeras, que traían consigo enfermedades desconocidas y una erosión cultural profunda, destruyeran la esencia de su tierra. Con una determinación férrea, ascendió al trono en medio de una crisis que parecía insuperable. Su coronación no fue un evento de celebración, sino un acto de resistencia silenciosa. Los ojos de la reina reflejaban una mezcla de miedo y una resolución inquebrantable. Sabía que para proteger a su gente tendría que convertirse en algo más que una gobernante. Tendría que ser un muro impenetrable contra el mundo. Las decisiones que tomaría en los primeros días de su reinado definirían no solo su legado, sino la existencia misma de Madagascar como una entidad soberana. El aire en la capital estaba cargado de tensión y cada paso que daba resonaba como un anuncio de cambios drásticos. La reina había visto cómo la apertura había traído caos y ahora su obsesión sería la protección absoluta a cualquier costo. ¿Podría una sola mujer sostener el peso de un reino entero contra las fuerzas del cambio global? La historia estaba a punto de escribirse con tinta roja y decisiones imposibles que dividirían a la humanidad para siempre. El ascenso de Ranavalona I al trono de Madagascar no fue un evento de celebración, sino el inicio de una era marcada por el miedo y la paranoia política. Tras la muerte de su esposo, el rey Radama I, la corte se sumió en una inestabilidad peligrosa. Los consejeros extranjeros y los nobles locales veían en ella un obstáculo para sus ambiciones, mientras que ella percibía traición en cada susurro.
Para consolidar su poder, la reina emprendió una purga sistemática de aquellos que consideraba una amenaza para la soberanía de su nación. Las ejecuciones se volvieron frecuentes, no como actos de crueldad gratuita, sino como herramientas políticas implacables para silenciar la disidencia. La sombra del trono se extendió sobre toda la isla, transformando la confianza en sospecha constante. Los rumores de conspiraciones, reales o imaginarios, se propagaban como un incendio forestal, alimentando el terror en los corazones de los súbditos. Rana Valona, obsesionada con proteger su reino de la influencia colonial europea, decidió aislar a Madagascar del mundo exterior. Esta decisión radical rompió décadas de apertura comercial y diplomática, cerrando los puertos y expulsando a los misioneros cristianos que habían llegado con el rey anterior. La tensión en la corte era palpable. Cada mirada podía ser interpretada como un desafío y cada palabra como una sentencia de muerte. La reina, ahora sola en su decisión, caminaba entre las sombras de su propio palacio, rodeada de guardias leales, pero temerosos. La población, aterrorizada, vivía en silencio, evitando cualquier contacto con los extranjeros que antes eran bienvenidos. La economía comenzó a colapsar bajo el peso del aislamiento y la desconfianza se convirtió en la moneda de cambio más valiosa. Sin embargo, la reina no se detuvo. Su determinación era inquebrantable, alimentada por una fe inamovible en la necesidad de preservar la identidad malgache a cualquier costo. La historia de su reinado se escribiría con tinta roja, no solo por la sangre derramada, sino por el precio emocional que pagó su pueblo. ¿Podría una sola mujer sostener el peso de un reino entero contra las fuerzas del cambio global? La respuesta yacía en el futuro incierto que ella misma había forjado con mano de hierro. En el corazón de Madagascar, el año 1828 marcó un punto de inflexión irreversible. Rana Valona I, entonces conocida como Ramabo, no era la figura temida que la historia recordaría, sino una mujer atrapada en una lucha desesperada por la supervivencia política. Tras la muerte de su esposo, el rey Radama I, el reino se sumió en una inestabilidad peligrosa. Los consejeros extranjeros y la élite local presionaban por reformas radicales que amenazaban las tradiciones ancestrales. Ramabo, viuda y madre, comprendió que la debilidad sería su sentencia de muerte. Su ascenso no fue un regalo, sino una conquista forjada en la intriga y el miedo. La corte de Antananarivo se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las alianzas se rompían con la misma facilidad que se tejían. Muchos nobles creyeron que una mujer no podía gobernar un imperio en expansión, subestimando su astucia y su determinación inquebrantable. Ella observaba cada movimiento, calculando cada riesgo con una precisión fría. La traición acechaba en cada esquina y la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Cuando finalmente reclamó el trono, lo hizo no con gritos, sino con una presencia imponente que silenció a sus opositores. Su coronación fue un acto de desafío contra las expectativas de un mundo que quería verla caer. Sin embargo, el precio de su poder fue alto. Para mantener la unidad de su nación, tuvo que tomar decisiones duras que marcarían su reinado para siempre. La sombra de la conspiración nunca se disipó completamente, alimentando una paranoia que crecería con los años. Rana Valona sabía que su supervivencia dependía de su capacidad para controlar la narrativa y eliminar cualquier amenaza a su autoridad. El reino estaba al borde del abismo
y ella era la única que podía sostenerlo, aunque eso significara caminar por la cuerda floja de la crueldad política. Su historia estaba a punto de escribirse con tinta roja, pero por ahora el silencio de la corte solo ocultaba la tormenta que se avecinaba. ¿Podría una sola mujer defender su legado contra las fuerzas del cambio y la traición? El destino de Madagascar pendía de un hilo. El año 1828 marcó un punto de inflexión irreversible en la historia de Madagascar. Ranavalona I, recién coronada tras la muerte de su esposo, Radama I, se enfrentó a una corte dividida y a una presión extranjera creciente. Los comerciantes europeos y los misioneros cristianos exigían reformas que ella consideraba una amenaza directa a la soberanía ancestral de su pueblo. Temiendo que la influencia externa desestabilizara el equilibrio frágil de su reino, la reina tomó una decisión radical que cambiaría el destino de la nación para siempre. En un acto de desesperación política y defensa nacional, promulgó su primer decreto de aislamiento total. Este edicto prohibía terminantemente la entrada de extranjeros y ordenaba la expulsión inmediata de aquellos que ya residían en la isla. Las fronteras se cerraron con una severidad implacable, transformando Madagascar en una fortaleza inexpugnable en medio del Océano Índico. La reina no buscaba la guerra, sino la preservación de su cultura y la autonomía de su trono ante las ambiciones coloniales. Sin embargo, el precio de esta política fue el estancamiento económico y el aislamiento diplomático absoluto. Los barcos extranjeros fueron rechazados en los puertos y el comercio internacional se detuvo abruptamente. La corte real se llenó de rumores y sospechas, mientras la reina observaba desde su palacio, convencida de que sólo la soledad garantizaría la supervivencia de su linaje. La decisión generó un clima de tensión palpable entre la nobleza, muchos de los cuales temían las represalias por sus conexiones con el exterior. Ranavalona I sabía que su mandato sería juzgado con dureza, pero su obsesión por la pureza de su reino era inquebrantable. El decreto no fue solo una medida administrativa, sino una declaración de guerra silenciosa contra el mundo moderno. A medida que los años pasaban, la isla se sumergía en una oscuridad autoimpuesta, donde la desconfianza se convertía en la moneda de cambio más valiosa. La reina había logrado su objetivo inmediato de proteger su trono, pero a costa de condenar a su pueblo a un futuro incierto y aislado. ¿Podría mantener este aislamiento indefinidamente sin que la presión interna colapsara su imperio? La respuesta yacía en las sombras de un reino que había decidido mirar hacia adentro, ignorando los cambios que sacudían al resto del mundo. El viento que soplaba desde el Océano Índico traía consigo no solo la sal de las mareas, sino el aroma inquietante de un mundo que Ranavalona I temía profundamente. Durante décadas, la reina había tejido una red de aislamiento alrededor de Madagascar, una fortaleza mental y física diseñada para proteger la pureza de su nación de las influencias extranjeras. Sin embargo, el destino, caprichoso e implacable, comenzó a erosionar sus muros invisibles. Navegantes europeos, primero franceses y luego británicos, aparecieron en el horizonte, portando no solo mercancías exóticas, sino ideas peligrosas sobre comercio, religión y poder. Estos extraños no eran simples viajeros, eran heraldos de un cambio inevitable que amenazaba con desmantelar el orden tradicional que la soberana había construido con tanto esfuerzo y sangre. La corte de Antananarivo
Se llenó de susurros y miradas de desconfianza. Los misioneros cristianos, con sus libros y sus promesas de salvación, comenzaron a ganar seguidores entre la población, sembrando la duda en el corazón de los súbditos leales. Ranavalona observaba cada movimiento con una intensidad paralizante. Para ella, cada conversión era una traición, cada libro extranjero un veneno lento. La tensión en el palacio era palpable, un silencio pesado que precedía a la tormenta. La reina sabía que la llegada de estos forasteros no era un evento aislado, sino el inicio de una lucha por la supervivencia de su cultura. Su obsesión por el aislamiento se transformó rápidamente en una paranoia defensiva, alimentada por la certeza de que la presencia extranjera era la antesala de la conquista colonial. Las negociaciones diplomáticas se volvieron un campo de batalla donde las palabras eran armas y la desconfianza era la moneda de cambio. Ranavalona intentó mantener el control, prohibiendo la entrada de nuevas ideas y expulsando a aquellos que desafiaban su autoridad. Pero el mundo exterior era vasto y ambicioso, y sus tentáculos ya se extendían hacia las costas de la isla. La reina se encontró sola en su trono, rodeada de espías y enemigos potenciales, mientras el tiempo se agotaba. La llegada de los extraños había abierto una grieta en su reino que ya no podía cerrarse. ¿Podría una sola mujer, armada solo con su voluntad férrea, detener la marea de la modernidad que amenazaba con arrastrar a Madagascar hacia un destino desconocido y oscuro? La respuesta yacía en las sombras de un futuro incierto. En el corazón de la fortaleza de Antananarivo, donde el aire siempre olía a incienso y miedo, una historia de amor imposible comenzó a germinar entre las sombras de la corte real. La reina Ranavalona I, una monarca cuya voluntad de hierro había aislado a Madagascar del mundo exterior, no podía imaginar que su propio hijo, el príncipe Rakoto, albergaba un secreto que podría destruir su legado. El joven príncipe, cansado de la tiranía y la paranoia que gobernaba cada suspiro en el palacio, encontró consuelo en la compañía de una joven dama de compañía, una figura discreta, pero de espíritu libre, que se atrevía a soñar con un futuro diferente. Su relación, nacida de la desesperación y la necesidad de conexión humana en un entorno hostil, se convirtió en un acto de rebelión silenciosa. Cada encuentro furtivo en los pasillos oscuros era un riesgo mortal, pues la reina no toleraba ninguna desviación de su estricto código de conducta. Los espías de la reina, ojos y oídos en cada rincón, comenzaron a susurrar sobre la cercanía entre el heredero y la joven, alimentando las sospechas de la monarca. La tensión en la corte era palpable, un hilo tenso a punto de romperse. La reina, obsesionada con la pureza de su linaje y la seguridad de su reino, interpretó este amor no como un romance juvenil, sino como una traición política y una debilidad fatal. La noticia de su relación llegó a sus oídos, transformando su preocupación en una furia fría y calculadora. El príncipe, atrapado entre su deber y su corazón, sabía que el castigo sería severo, quizás incluso fatal para ambos amantes. La corte contuvo la respiración, esperando el decreto real que decidiría el destino de aquellos que osaron amar en tiempos de aislamiento sangriento. ¿Podría el amor sobrevivir a la obsesión de una reina que veía enemigos en cada sombra? La respuesta se acercaba con la fuerza de una tormenta inminente, prometiendo cambios irreversibles para el futuro de Madagascar. La sombra de la desconfianza se cernía sobre el trono de Madagascar como una tormenta inminente. Ranavalona I,
La soberana que había jurado proteger su reino de la influencia extranjera comenzó a ver enemigos en cada rincón de su palacio. Su obsesión por el aislamiento se transformó en paranoia, y la corte se llenó de susurros y miradas furtivas. En el centro de esta tempestad política se encontraba el príncipe Rakoto, su propio hijo y heredero aparente. El joven monarca, educado en las tradiciones ancestrales pero fascinado por las ideas modernas que llegaban de Europa, representaba una amenaza silenciosa para la política de su madre. Los consejeros de la reina, temerosos de perder su poder ante un futuro rey más abierto, alimentaron constantemente las sospechas de la monarca. Le aseguraron que Rakoto conspiraba con los misioneros cristianos y los comerciantes franceses para derrocarla y abrir las puertas del país al mundo exterior. La reina, cegada por el miedo a perder su legado y su control absoluto, decidió actuar con la frialdad que la caracterizaba. No hubo juicio público, ni debate abierto. La sentencia se dictó en la intimidad de sus aposentos. El príncipe fue acusado de alta traición, un crimen que en su reinado no perdonaba. La noticia de su arresto se extendió por la capital como un reguero de pólvora, sembrando el terror entre la nobleza. Rakoto fue encarcelado en condiciones duras, separado de su familia y privado de toda comunicación con el exterior. Su destino parecía sellado, pues la reina había demostrado repetidamente que la lealtad familiar no era suficiente para salvar a nadie de su ira. Sin embargo, la historia no siempre sigue el camino que los tiranos trazan. Mientras la reina dormía, convencida de haber eliminado la amenaza, el príncipe comenzó a tejer una red de aliados en las sombras. La traición, una vez más, se convertiría en el arma más letal. ¿Podría el hijo sobrevivir a la madre que juró protegerlo? La tensión en la corte alcanzó un punto de ruptura, y el silencio antes de la tormenta era ensordecedor. El destino de Madagascar pendía de un hilo, y la próxima decisión cambiaría todo para siempre. La reina Ranavalona I observaba desde su trono de madera oscura mientras la tensión en la corte de Antananarivo alcanzaba un punto de ebullición peligroso. Los misioneros británicos, llegados con promesas de progreso y fe, se habían convertido en una amenaza existencial para su visión de un Madagascar puro y aislado. Lo que comenzó como un intercambio cultural pacífico se transformó rápidamente en una conspiración política que amenazaba con desestabilizar todo el reino. La reina, paranoica y decidida, percibía cada palabra en inglés como un puñal dirigido a la soberanía de su pueblo. Sus espías, una red silenciosa que abarcaba desde las aldeas costeras hasta los palacios reales, reportaban constantemente sobre reuniones secretas y traducciones de textos prohibidos. La sospecha se convirtió en una obsesión que consumía sus días y noches, alimentando un miedo profundo a la invasión cultural. Cuando las pruebas de una supuesta traición finalmente llegaron a sus manos, la reina no dudó en actuar con la frialdad de quien cree salvar a su nación. Las órdenes fueron emitidas sin piedad. Los líderes extranjeros debían ser detenidos y juzgados por alta traición. La corte se llenó de un silencio sepulcral mientras los acusados eran arrastrados ante el tribunal real. No hubo juicio justo, solo la inquebrantable voluntad de una monarca que veía la muerte como la única barrera contra el caos exterior. Muchos fueron ejecutados, sus cuerpos entregados a las bestias o abandonados en las colinas como advertencia para cualquier otro que osara desafiar su autoridad. La sangre manchó las piedras sagradas, pero la reina permaneció impasible, convencida de que su crueldad
era un acto de amor patriótico. Sin embargo, la represión no trajo la paz que ella buscaba. Por el contrario, el miedo se extendió como un virus silencioso, corroyendo la lealtad de sus propios súbditos. Los ojos de la gente ya no mostraban respeto, sino un terror profundo y una rabia contenida que pronto estallaría en rebelión. La reina había logrado aislar su reino, pero a un costo terrible que podría destruirlo desde dentro. Mientras la noche caía sobre la capital, un nuevo plan de resistencia comenzaba a tomar forma en las sombras, liderado por aquellos que habían perdido a sus seres queridos. La reina Ranavalona I no sabía que su obsesión por el control estaba sembrando las semillas de su propia caída inminente. El destino del reino pendía de un hilo frágil, y la próxima chispa podría encender una guerra civil devastadora que cambiaría la historia para siempre. En el corazón de Madagascar, la reina Ranavalona I tomó una decisión que cambiaría el destino de su nación para siempre. Temiendo que la influencia extranjera destruyera las tradiciones ancestrales de su pueblo, emitió un decreto radical conocido como el Edicto de la Soledad. Este documento prohibía estrictamente la entrada de misioneros cristianos y comerciantes europeos, cortando abruptamente cualquier vínculo con el mundo exterior. La reina creía firmemente que el aislamiento era la única forma de preservar la pureza cultural y la soberanía política de su reino frente a las potencias coloniales que acechaban en el horizonte. Sin embargo, esta medida drástica no fue recibida con silencio, sino con una profunda tensión en las calles de Antananarivo. Los comerciantes locales, que habían prosperado gracias al intercambio internacional, vieron sus negocios colapsar de la noche a la mañana. La economía comenzó a estancarse y la escasez de bienes importados generó un malestar creciente entre la población urbana. A pesar de las advertencias de sus consejeros más leales sobre las consecuencias económicas, la reina mantuvo su postura inquebrantable, convencida de que el sacrificio temporal era necesario para la supervivencia a largo plazo. La corte real se llenó de susurros y miradas de preocupación, mientras la reina caminaba por los pasillos del palacio con una determinación fría y calculadora. Su obsesión por la pureza nacional se había convertido en una barrera impenetrable, separando a Madagascar del resto del mundo en un momento crucial de la historia global. Los barcos extranjeros fueron rechazados en los puertos y los diplomáticos fueron expulsados con desdén. La reina había transformado su reino en una fortaleza inexpugnable, pero a un costo humano y social inmenso. La soledad impuesta por el edicto comenzó a pesar sobre el espíritu de la nación, creando un ambiente de paranoia y desconfianza. ¿Podría una nación sobrevivir indefinidamente aislada de la corriente del progreso mundial? La historia estaba a punto de revelar si la estrategia de la reina sería su salvación o su perdición definitiva. El destino de Madagascar pendía de un hilo, mientras el mundo exterior observaba con curiosidad y creciente hostilidad. El reino de Madagascar se sumió en una oscuridad profunda bajo el reinado de Ranavalona I. La reina, paranoica ante la influencia extranjera, declaró una guerra implacable contra cualquier idea que amenazara su aislamiento absoluto. Los misioneros cristianos, antes tolerados, se convirtieron en el objetivo principal de su ira. La sospecha se convirtió en la moneda de cambio diaria en la corte real. Cada susurro de fe era escuchado como un trueno de traición. La reina
ordenó una purga sistemática que sacudió los cimientos de la sociedad malgache. Los tribunales especiales se establecieron para juzgar a aquellos acusados de herejía, donde la evidencia era a menudo irrelevante frente a la acusación directa. Muchos fueron condenados sin un juicio justo, enviados a un destino incierto y terrible. La población vivía en un estado de terror constante, donde la lealtad a la reina era la única salvación posible. Las familias se dividieron y los amigos se delataron mutuamente por miedo a ser acusados. La reina creía que sólo mediante el sacrificio de estos herejes podría proteger la pureza de su nación. Sin embargo, el costo humano fue devastador. Miles de vidas se perdieron en un intento desesperado de mantener el status quo. La sangre manchó las tierras fértiles y el silencio reinó en los pueblos donde antes había risas y cantos. La reina caminaba entre sus súbditos con una mirada fría, buscando cualquier señal de desobediencia. Su obsesión por el aislamiento se había transformado en una máquina de destrucción interna. La iglesia cristiana fue driven a la clandestinidad, y sus seguidores vivían en las sombras, rezando en secreto. La tensión en el aire era palpable, cargada de miedo y desesperación. Nadie estaba a salvo de la mirada vigilante de la reina. La casa de herejes no solo eliminó a los opositores políticos, sino que también destruyó el tejido social de la nación. La reina había logrado su objetivo de aislamiento, pero a un precio que la historia nunca olvidaría. El reino estaba al borde del colapso, y la reina, en su soledad, no veía el abismo que se abría bajo sus pies. ¿Podría su obsesión salvar a Madagascar, o sería su perdición final? En el corazón de Madagascar, la reina Ranavalona, primera, tomó una decisión que cambiaría el destino de su nación para siempre. Con el mundo exterior cerrándose peligrosamente a su alrededor, ella ordenó el cierre definitivo de las fronteras. Las puertas de madera maciza de la capital, Antananarivo, se cerraron con un estruendo final, sellando el reino en un aislamiento absoluto. Este acto no fue un simple capricho político, sino una maniobra desesperada para preservar la identidad malgache frente a la creciente influencia colonial europea. Los comerciantes extranjeros fueron expulsados, las misiones cristianas prohibidas y cualquier contacto con el exterior se convirtió en un crimen de alta traición. El silencio que cayó sobre la ciudad fue profundo y opresivo, rompiendo siglos de intercambio cultural y comercial. Dentro de estas fronteras cerradas, la reina gobernaba con una mano de hierro, temiendo que cualquier apertura pudiera traer la destrucción de su pueblo. La paranoia se extendió como una plaga silenciosa por las calles. Los espías de la reina vigilaban cada susurro, buscando traiciones en las sombras. Aquellos que intentaban escapar o mantener contacto con extranjeros enfrentaban consecuencias terribles, aunque la naturaleza exacta de su castigo permaneció envuelta en el misterio y el miedo. La población vivía en un estado de alerta constante, donde la lealtad era la única moneda de valor. La reina, ahora una figura casi mítica, caminaba entre su gente con una mirada que prometía protección a costa de la libertad. Su obsesión por la pureza cultural había creado una fortaleza impenetrable, pero también una prisión sin rejas. El aislamiento comenzó a erosionar la economía y la salud del reino, mientras la reina se aferraba a su visión de un pasado glorioso e inmutable. Sin embargo, el mundo exterior no olvidaba. Las potencias europeas observaban desde la distancia, calculando el momento exacto para romper el cerco. El silencio de las puertas no duraría para siempre,
La tensión era palpable en el aire, cargada de una amenaza inminente que nadie podía ignorar. ¿Podría una nación sobrevivir indefinidamente encerrada en su propio miedo? La respuesta yacía en el futuro incierto, mientras la reina preparaba su defensa final contra un enemigo que aún no había llegado, pero que ya estaba a las puertas. Mientras la reina Ranavalona primera consolidaba su poder en la capital, una tormenta silenciosa se gestaba en las tierras del sur de Madagascar. Las provincias meridionales, históricamente rebeldes y celosas de su autonomía, no podían soportar por más tiempo el yugo de una centralización impuesta desde el norte. La tensión política alcanzó un punto de ebullición cuando los líderes locales, inspirados por antiguos sueños de independencia, decidieron que el momento de actuar había llegado. No fue un levantamiento espontáneo, sino una conspiración cuidadosamente orquestada que buscaba derrocar la autoridad real y restaurar el poder de los clanes tradicionales. La reina, informada de los movimientos sospechosos a través de su red de espías, respondió con una frialdad calculada que heló la sangre de sus cortesanos. Ordenó inmediatamente el envío de un ejército expedicionario, una fuerza imponente diseñada no solo para sofocar la revuelta, sino para enviar un mensaje claro a cualquier otra región que osara desafiar su mandato absoluto. Las tropas reales marcharon hacia el sur bajo un cielo gris, cruzando paisajes que pronto se convertirían en escenarios de conflicto sangriento. Los rebeldes, aunque valientes y conocedores del terreno, se encontraron desbordados por la disciplina y la fuerza bruta del ejército real. Las batallas que siguieron fueron cruentas y decisivas, marcadas por la desesperación de quienes luchaban por su libertad y la implacable determinación de quienes defendían el trono. La resistencia del sur fue finalmente aplastada, pero el costo humano fue inmenso. Muchas aldeas fueron destruidas y sus habitantes dispersos o llevados como prisioneros a la capital. La reina, lejos de mostrar clemencia, utilizó la derrota de los rebeldes para reforzar su política de aislamiento extremo. Temía que la influencia extranjera y las ideas de libertad se filtraran a través de las regiones conquistadas. Así, la rebelión del sur no solo terminó en una victoria militar, sino que se convirtió en el pretexto perfecto para endurecer aún más las fronteras del reino. La sangre derramada en el sur selló el destino de Madagascar como una isla cerrada al mundo exterior, un reino donde la lealtad se medía en silencio y la disidencia se castigaba con el exilio o la muerte. La sombra de la reina se extendió más allá de las montañas, cubriendo cada rincón de la isla con un miedo profundo y duradero. En el corazón de Madagascar, la reina Ranavalona primera enfrentaba una amenaza silenciosa pero devastadora, la influencia extranjera. Su obsesión por mantener la pureza de su reino la llevó a exigir una prueba de lealtad que definiría el destino de su corte. Los nobles, divididos entre la tradición ancestral y la seducción de nuevas ideas, temían el día en que la reina ordenara el juicio final. La tensión en la capital era palpable, un aire pesado cargado de sospecha y miedo. Cada susurro en los pasillos del palacio podía convertirse en una sentencia de muerte. La reina no buscaba simplemente obedecer, sino una devoción absoluta, cegada por el temor a perder su soberanía ante potencias europeas que codiciaban sus tierras. Cuando los espías reportaron conspiraciones, la respuesta fue inmediata y brutal. No hubo advertencias, solo la fría ejecución de la ley real. Los acusados fueron llevados ante el tribunal,
donde la justicia de la reina se aplicaba sin piedad ni compasión. Muchos fueron condenados a un destino terrible, mientras otros lograron escapar al exilio, dejando atrás sus hogares y familias. La sangre manchó las piedras sagradas, pero para la reina esto era necesario para preservar la identidad de su pueblo. El silencio que siguió a las ejecuciones fue más aterrador que los gritos mismos. La corte entera temía respirar demasiado fuerte, sabiendo que la desconfianza de la soberana podía caer sobre cualquiera en cualquier momento. La lealtad ya no era una elección, sino una obligación forzada por el terror. Sin embargo, la reina sabía que el miedo no podía sostener un reino para siempre. La resistencia crecía en las sombras, alimentada por la desesperación de un pueblo oprimido. ¿Podría su obsesión por el aislamiento salvar a Madagascar o solo aceleraría su caída inevitable? La historia se inclinaba hacia un futuro incierto, donde la valentía y la traición se entrelazaban en un baile mortal. La prueba de lealtad había comenzado y nadie estaba a salvo de sus consecuencias devastadoras. El siglo XIX trajo consigo una tormenta silenciosa que amenazaba con desmoronar el reino de Madagascar. Ranavalona I, la soberana que había jurado proteger su tierra de la influencia extranjera, se encontró frente a un enemigo invisible, pero devastador: la modernidad. Los barcos europeos, con sus velas blancas y cañones de hierro, aparecían en el horizonte como presagios de un cambio inevitable. La reina, obsesionada con la pureza de su cultura, vio en cada nuevo arribo una amenaza existencial para la identidad malgache. Su paranoia creció con cada tratado comercial rechazado y cada misión cristiana expulsada. El aislamiento, antes una estrategia defensiva, se convirtió en una prisión dorada que asfixiaba a su pueblo. Los comerciantes extranjeros murmuraban en los puertos, mientras los misioneros, aunque prohibidos, encontraban formas sutiles de infiltrarse en la sociedad. La tensión en la corte era palpable. Los espías se movían entre las sombras, buscando cualquier señal de traición. Ranavalona ordenó la ejecución de aquellos que sospechaba de colaborar con los forasteros, una medida que, aunque brutal, reflejaba su desesperación por mantener el control. La economía comenzó a estancarse y la falta de acceso a nuevas tecnologías dejó al ejército malgache en desventaja frente a las potencias coloniales. El pueblo, cansado de la escasez y el miedo, comenzó a cuestionar la autoridad de la reina. Sin embargo, ella se aferró a su trono con una fuerza sobrenatural, convencida de que cualquier concesión sería el principio del fin. La modernidad no solo traía armas y mercancías, sino también ideas peligrosas sobre libertad y cambio. La reina sabía que su tiempo estaba contado, pero se negó a ceder sin una lucha feroz. El asedio de la modernidad había comenzado y Madagascar estaba en el centro de la tormenta. ¿Podría la reina mantener su reino intacto frente a la marea imparable del progreso, o su obsesión llevaría a la destrucción total de su legado? La historia se inclinaba hacia un destino incierto, donde la resistencia se convertiría en el último acto de una soberana que lo perdió todo por intentar salvarlo. La paranoia de Ranavalona I había alcanzado un punto de ebullición insoportable. La reina, obsesionada con mantener la pureza de su reino ante la amenaza extranjera, comenzó a ver traición en cada sombra y en cada susurro de su propia corte. Sus antiguos consejeros, hombres que habían guiado la transición del poder y que alguna vez gozaron de su confianza absoluta, ahora
se convirtieron en los principales objetivos de su desconfianza creciente. La atmósfera en la capital de Antananarivo se volvió densa, cargada de un miedo silencioso que paralizaba incluso a los más valientes. No era necesario un decreto explícito para entender el peligro. La simple presencia de un antiguo aliado se interpretaba como un acto de sedición contra la soberanía nacional. La reina ordenó una purga sistemática, eliminando a aquellos que consideraba demasiado cercanos a las influencias europeas o demasiado débiles para resistir la presión de la modernización forzada. Uno tras otro, los nombres de los nobles más respetados fueron borrados de los registros oficiales, sus propiedades confiscadas y sus familias dispersas en el exilio o en la miseria. La ejecución de estos líderes no fue un acto de justicia, sino un mensaje brutal de poder absoluto. La sangre de los leales manchó las piedras del palacio, pero para Ranavalona, cada caída era una victoria necesaria para la supervivencia de Madagascar. El silencio que siguió a estas purgas fue más aterrador que el ruido de las batallas. La corte, antes vibrante de debate y estrategia, se transformó en un lugar de sumisión absoluta, donde nadie se atrevía a levantar la voz sin permiso. La reina caminaba entre los escombros de su propio gobierno, sintiendo una mezcla de triunfo y soledad profunda. Sin embargo, esta victoria pírrica tenía un costo oculto que pronto se revelaría. Al eliminar a sus consejeros más sabios, Ranavalona se había quedado sin voces que pudieran guiarla en los momentos de crisis. La isla, aislada y sin liderazgo experimentado, comenzaba a tambalearse bajo el peso de su propia rigidez. La reina miraba hacia el horizonte, creyendo haber asegurado su legado, pero en realidad había sembrado las semillas de su propia destrucción. El vacío de poder que dejó su tiranía sería llenado pronto por fuerzas que ella no podría controlar, marcando el inicio del fin de su reinado sangriento y solitario. La reina Ranavalona primera miraba hacia el horizonte, no con esperanza, sino con una determinación férrea. Su reino, Madagascar, se convertía en una fortaleza inexpugnable, rodeada por un muro invisible construido con desconfianza y miedo. Las potencias europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña, veían con preocupación cómo la soberana cerraba sus puertos y prohibía el comercio exterior. Para ella, la presencia extranjera no era una oportunidad, sino una amenaza existencial que podría devorar la identidad malgache. Cada barco que se acercaba a la costa era visto como un caballo de Troya disfrazado de amistad. La reina ordenó la destrucción de mapas y la prohibición de aprender idiomas foráneos, creando una barrera cultural casi impenetrable. Los misioneros cristianos, que antes habían sido tolerados, fueron ahora expulsados o perseguidos, acusados de ser espías del imperio colonial. La tensión en la corte era palpable. Los nobles susurraban en las sombras, temiendo que su lealtad fuera puesta a prueba. La reina, obsesionada con la pureza de su linaje y la independencia de su pueblo, tomaba decisiones drásticas que aislaban a su nación del mundo moderno. La economía comenzó a estancarse y la tecnología se detuvo en el tiempo, mientras la reina insistía en mantener las tradiciones ancestrales por encima de todo progreso. Sin embargo, este aislamiento no trajo la paz que ella buscaba, sino una paranoia creciente. Los espías extranjeros lograron infiltrarse, y las noticias de rebeliones internas llegaban a sus oídos como un eco constante. La reina respondía con una severidad implacable, ejecutando a aquellos que traicionaban su confianza, lo que solo aumentaba el miedo entre sus súbditos. El reino
se convertía en una prisión dorada, donde la libertad de movimiento y pensamiento estaba severamente restringida. La reina caminaba por los pasillos de su palacio, sintiendo el peso de la corona y la soledad de su decisión. ¿Podría mantener este muro invisible por siempre? ¿O el mundo exterior, con su fuerza abrumadora, finalmente rompería las defensas de Madagascar? La historia se detenía en este punto crítico, donde el destino de una nación pendía de un hilo frágil, tejido por el miedo y la ambición de una sola mujer. El silencio en la corte de Antananarivo se había vuelto tan denso como la niebla que cubre las montañas centrales. Ranavalona I, la soberana que había forjado un imperio de hierro y sangre, ahora se enfrentaba a su enemigo más implacable, la soledad absoluta. A medida que los años pasaban, su paranoia se transformó en una prisión invisible. Los consejeros leales habían sido desterrados o ejecutados, y los espías que alguna vez fueron sus ojos y oídos, ahora eran meros sombras temerosas que apenas se atrevían a respirar cerca de su presencia. La reina, una vez vibrante y llena de una ambición feroz, se había convertido en una figura espectral, encerrada en sus propios miedos y en la carga insoportable de un trono que exigía una vigilancia constante. Cada susurro en los pasillos parecía una traición, cada mirada un complot. La política de aislamiento que ella misma había diseñado para proteger a Madagascar de la colonización europea, ahora la había aislado de la humanidad misma. No había amigos, solo súbditos aterrorizados que temían más a su ira que a la muerte. La corte, antes un centro de intrigas vivas y debates acalorados, se había convertido en un cementerio de silencios. Los rituales de Estado continuaban, pero carecían de alma, ejecutados con una precisión mecánica por hombres que sabían que un error podría costarles la vida. La reina caminaba por sus jardines, pero ya no veía la belleza de las orquídeas silvestres. Solo veía amenazas potenciales ocultas entre las hojas. Su corazón, endurecido por décadas de decisiones brutales, latía con una pesadez dolorosa. ¿Era posible que la mujer que había desafiado a imperios enteros fuera derrotada por su propia mente? La historia la recordaría como una tirana, pero en esos momentos de quietud era simplemente una anciana que extrañaba la calidez de un abrazo humano, un lujo que su corona le había prohibido para siempre. El trono, ese símbolo de poder absoluto, se había convertido en una silla de hielo, donde el frío de la traición imaginada penetraba hasta los huesos. La reina miraba hacia el horizonte, buscando un enemigo que ya no existía, mientras el verdadero peligro crecía dentro de las paredes de su propio palacio. La soledad no era solo un estado de ánimo, era una sentencia de muerte lenta y silenciosa que se acercaba inevitablemente. La sombra de Ranavalona I se extiende mucho más allá de su muerte en 1861, dejando un rastro de controversia que divide a los historiadores hasta el día de hoy. Para muchos occidentales, su reinado fue una era de oscuridad, marcada por el aislamiento forzado y una brutalidad implacable contra los disidentes. Sin embargo, para el pueblo malgache, ella representa un símbolo inquebrantable de soberanía nacional. En un mundo donde las potencias coloniales devoraban territorios africanos y asiáticos sin piedad, ella logró mantener a Madagascar independiente durante décadas, un logro sin precedentes en la región. Su obsesión por la pureza cultural y la seguridad del reino, aunque ejecutada con métodos que hoy consideramos terribles, nació de un miedo profundo
a la pérdida de identidad. La reina entendió que la apertura al exterior podría significar la destrucción de su cultura ancestral. Por ello, cerró las fronteras, persiguió a los misioneros cristianos y ejecutó a aquellos que traicionaron su confianza, creando un clima de terror que paralizó la economía, pero preservó la independencia política. La resistencia de su pueblo bajo su mando fue feroz. Aunque el costo humano fue inmenso, con miles perdiendo la vida en ejecuciones sumarias o trabajos forzados, la nación no cayó ante la presión extranjera. Su legado es una paradoja dolorosa, una tirana que amaba a su país con una pasión destructiva. Hoy, las estatuas que la honran en Antananarivo no celebran la crueldad, sino la firmeza de su voluntad. Los malgaches recuerdan que, gracias a su mano dura, su idioma, sus tradiciones y su estructura social, sobrevivieron intactos frente a la ola colonial. La historia no es blanca ni negra, es un mosaico de decisiones difíciles tomadas en tiempos desesperados. Rana Valona eligió el aislamiento sangriento sobre la sumisión, un precio que su pueblo pagó con sangre, pero que compró su libertad. ¿Fue ella una villana o una heroína trágica? La respuesta depende de si valoramos más la vida humana o la soberanía absoluta. Su sombra sigue vigilando la isla, recordando que la independencia a veces requiere un sacrificio terrible. El futuro de Madagascar se forjó en el fuego de su voluntad inquebrantable, dejando una lección eterna sobre el costo de la libertad. El año 1861 marcó el final de una era definida por el miedo y la soledad absoluta. Rana Valona I, la monarca que había mantenido a Madagascar aislada del mundo exterior durante décadas, se encontraba al borde de la muerte. Su cuerpo, debilitado por la edad y las enfermedades, ya no podía sostener el peso de un trono construido sobre la desconfianza. Durante su largo reinado, ella había eliminado a cualquier amenaza percibida, utilizando el poder del Estado para silenciar voces disidentes y proteger su reino de la influencia extranjera. Sin embargo, la política de aislamiento que tanto defendió comenzó a mostrar sus grietas fatales en sus últimos días. La corte, llena de espías y conspiradores, observaba en silencio mientras la reina perdía el control de sus propias facultades. La tensión era palpable en cada rincón del Palacio Real de Antananarivo. Los rumores de su inminente fallecimiento se extendieron rápidamente, sembrando el caos entre los nobles que esperaban con ansias el momento de la sucesión. Muchos temían que su muerte desatara una guerra civil, mientras que otros veían en ella una oportunidad para abrir las puertas que ella había cerrado con tanta fuerza. La reina, consciente de su fin cercano, intentó mantener una fachada de autoridad, pero su voz apenas era un susurro. Su legado era una paradoja dolorosa, un reino que sobrevivió a la invasión, pero que estaba al borde del colapso interno. La obsesión por la pureza cultural y la independencia había costado caro, dejando al país sin aliados y con una economía estancada. Cuando finalmente cayó, el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito de batalla. No hubo lamentos públicos, solo una respiración contenida por todo un pueblo que sabía que el mundo exterior ya no podía ser ignorado. La muerte de la soberana no fue solo el fin de una vida, sino el colapso de un sistema político único. Su hijo, Radama II, pronto asumiría el trono, pero las sombras de su madre aún planeaban sobre el futuro incierto de la nación. El imperio que ella forjó con mano de hierro estaba a punto de enfrentar una transformación radical
e inevitable. El silencio que cayó sobre Madagascar tras la muerte de Ranavalona I no fue un simple cese de hostilidades, sino el peso abrumador de un legado forjado en el miedo y la resistencia absoluta. Durante décadas, la reina había mantenido a su reino aislado del mundo exterior, una decisión que salvaguardó la soberanía malgache, pero que también sumió a la nación en una oscuridad política y económica profunda. Su obsesión por la pureza cultural y la independencia se convirtió en una prisión dorada para su propio pueblo, donde la desconfianza hacia cualquier forastero era la ley suprema. La corte, antes un lugar de intrigas palaciegas vibrantes, se había transformado en un escenario de vigilancia constante, donde cada susurro podía ser interpretado como traición. La población, agotada por las exigencias de trabajo forzoso y las purgas periódicas, vivía en un estado de alerta perpetua, temiendo el capricho de una monarca que veía en la modernidad una amenaza existencial. Sin embargo, la historia es implacable y el tiempo no perdona a los tiranos, por muy carismáticos que hayan sido. Con su fallecimiento, la máscara de invencibilidad se rompió, revelando una realidad que muchos habían intentado olvidar. El vacío de poder que dejó fue inmenso, y las facciones que habían permanecido ocultas bajo su férreo control emergieron con una voracidad desesperada. Los extranjeros, que habían sido mantenidos a raya con la fuerza bruta y la diplomacia del miedo, ahora veían una oportunidad dorada para influir en los asuntos internos de la isla. La transición no fue pacífica. El miedo acumulado durante años estalló en una serie de conflictos internos que amenazaron con desintegrar la unidad nacional que ella había forjado a sangre y fuego. La gente, liberada de la tiranía, también perdió la dirección que, aunque brutal, había proporcionado una estructura clara. El eco de su voz, que había resonado en cada rincón del reino, comenzó a desvanecerse, dejando un silencio inquietante que sólo podía ser llenado por nuevas voces, nuevas promesas y nuevas amenazas. ¿Podría Madagascar sobrevivir a la ausencia de su soberana sin caer en el caos total? La respuesta yacía en las manos de un príncipe joven y en un mundo que ya no podía ser ignorado.